19 de febrero del 25 y son las 17 horas y 50 minutos del día y me encuentro en las playas de Naples y desde aquí les voy a traer el encuentro con la angustia y los frutos del Espíritu de Dios. Se terminó de editar enero 31 del 25 a las 2:58 de la madrugada. Se los iba a traer ayer, pero tuve un día demasiado complicado. Pero bueno, gracias a Dios hoy es un día más y pues aquí estoy, ¿no? Abramos el libro de Apocalipsis, capítulo 3, desde el versículo 1 al 6. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En el primer versículo dice la palabra que vives y estás muerto. Amados, ustedes se han puesto a pensar que hay millones de seres humanos caminando y están vivos, pero a la verdad están muertos. Este versículo me revela a mi espíritu que andan dando tumbos sin tener el Espíritu del Señor Jesucristo y el Espíritu de vida y vida eterna. Porque si no creen en Él, si no lo tienen a Él, si no lo aceptan, no tienen su Espíritu. Y en el versículo 2 dice las otras cosas que están para morir. Aquí el Señor nos está revelando a una muerte al pecado, que es lo que nos aparta del Espíritu Santo de Dios. En el versículo 3 dice la palabra del Señor: arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás. Aquí, ¿a qué hora vendré sobre ti? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Familia, amigos, hermanos, debemos de tener una buena disposición para escuchar y recibir, para poder cambiar nuestra manera pecaminosa de pensar, de vivir. Porque de la misma manera que Él murió como un ladrón, así volverá de repente. En cualquier segundo, el Rey de Gloria vuelve. Y aunque Él no fue un ladrón, Él regresa como tal. Cuando menos lo esperamos, el ladrón entra a la casa para tomar las posesiones que desde el principio de la creación ya estaban escritas en el libro de la vida. ¿Cuáles son las posesiones? Nosotros, los hijos de Dios. Y la casa, este mundo contaminado y pecaminoso. Debemos de velar, de orar, de cambiar. No es fácil, no lo es. Pero si ustedes empiezan a conocer realmente cómo es Dios y quién es Dios, Él les va a hablar. Deben de venir primero a una fe inmovible para poder. Y cuando ustedes van hablando su palabra, se van enamorando más de ella y se va revelando más cómo es Dios.
En el versículo 4 dice de Revelaciones, capítulo 3. En Apocalipsis 4, capítulo 3, el Señor nos dice que andarán con Él porque son dignas. En el versículo 4, son poquitos, es un remanente el que va a andar con el Señor, porque son dignas. ¿Qué significa la palabra digna? Condescender, acomodarse, bondad o conveniencia, por bondad o conveniencia, al justo y voluntad de alguien, también correspondiente proporcionando al mérito y condición de alguien o algo. Y bíblicamente digno se refiere a alguien o algo que es merecedor de respeto y estima, y para andar y caminar con Dios en un derecho inmovible e intangible, un principio que debemos actuar con respeto y empatía. Es un pilar para una humanidad más respetuosa. El versículo 5 dice, el Señor, que no borrará nuestros nombres del libro de la vida. Qué profundidad y qué poderoso es el saber que mi nombre, Miriam Luz Tamayo Ateortúa Marín, ¿será que le sumo los nombres de mis maridos que tuve, mis esposos? Pizarro, Raz, Blakeman. No, mejor no hagamos eso. Yo soy algo así como la mujer samaritana que tuvo muchos maridos y una vez se encontró con el Señor, y bendito sea el Señor que me encontró, que me buscó. Era esa ovejita descarriada. No era una oveja, era una cabra, más descarriada que cualquiera. Pero el Señor me vio con sus ojos, me amó, y aquí estoy, tratando de cambiar día a día a día. Es una renovación diaria que hay que tener, pero tenerla con su palabra, con comunión con Él siempre. El versículo 5 dice el Señor que no borrará nuestros nombres del libro de la vida. Qué profundidad, ¿verdad? Abramos el libro de Apocalipsis capítulo 13 desde el versículo 7 al 9. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Amados, busquen de Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos al libro de Mateo capítulo 22, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén, amén. Y así mismo es. Cuando andamos en el Espíritu de Dios, estamos vivos. Amados míos, los que mueren en Cristo, los que le creen al Señor de los ejércitos, a Jesús de Nazaret, al que por amor entregó su vida como sacrificio de gran ofrenda por el pecado de sus hijos. Abramos el libro de Hebreos capítulo 10. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Versículo 4 al 7. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. Este es el Señor hablándole al Padre. Dios ya no quería más sacrificios de corderos, ni de machos, ni de vacas, ni de bueyes.
Él entregó a su Hijo como el gran sacrificio por la humanidad. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Qué grande, ¿verdad? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén, amén. Y en este libro que Dios nos dejó aquí en la tierra, está escrito de Él. Búsquenlo, conózcanlo, del verdadero Dios, el que era, el que es y el que vendrá, y el que vive, porque Él vive. Nuestro Redentor vive. El 18 de enero compartí la despedida de nuestro Yahshua o Josué en Georgia, y a pesar del luto y la tristeza, estuvo tan hermoso y especial. No se sentía como un funeral, era más bien celebrando la vida eterna, el reencuentro de Yash con el Cordero. En mi espíritu pude ver la sonrisa y el descanso de él al caer en los brazos del Señor. A la entrada había un libro que se firmaba. Estaba abierto para que todos los que estaban presentes firmaran el libro. Pero a la salida de esta ceremonia que se hizo ayer, hace un mes, yo lo firmé y firmé los nombres de mis 3 hijos. Y aunque ellos no pudieron estar presentes en cuerpos, en sus corazones y pensamientos se unieron a la partida de su hermano y amigo. Y sabemos que un día no muy lejos lo volveremos a ver. Aunque estamos tristes y quebrantados, tenemos las mismas promesas de Dios. Abramos el Santo Evangelio del Apóstol San Juan, capítulo 16, versículo 16 al 20. La tristeza se convertirá en gozo. Versículo 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Amén. Versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que hablaba. Versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? Versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. El mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén, amén. Esta es una promesa que nos dio el propio Señor. Y como hubo un libro con todos los nombres que atendieron la partida del amado Yahshua, también hay un libro en las manos del que se certifica de cierto, nuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando lo veamos venir, por lo que están escrito en el libro de la vida de Dios. Y los que lo van a ver, todos lo vamos a ver. Pero no todos van a estar andando con Él. Ustedes sabían que cuando los judíos repiten una frase es para dar veracidad al asunto. Así que lo que el Señor nos dijo en su palabra es verdad, sinceridad, franqueza, claridad, fidelidad, formalidad, realismo, autenticidad, seriedad, nobleza, confianza. De cierto, bendito sea el Señor, gloria a mi Rey.
Hasta pronto, amados. Amado Yahshua. Me gustaría que los hombres tuvieran esta veracidad en ellos. A ustedes los que escuchan, yo siento en mi corazón que estamos en la generación que veremos el regreso del león de la tribu de Judá. Puede que esté equivocada, espero que no. Y Él es el que viene a recoger los frutos del Espíritu, el Espíritu del Señor Jesucristo. Por ahí escuché decir que hay un solo Espíritu. No lo hay. Hay varios espíritus. Y los verdaderos, los que son de Dios, tienen el Espíritu del Señor, que son 7 espíritus. Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor. Esto completa en la perfección el Espíritu Santo de Dios. Amados, vuelvan, busquen del Señor. Él es el que nos sopló aliento de vida, como lo dice en Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bendito. Qué glorioso y majestuoso es nuestro Dios. Amigos, familia, vengan al verdadero arrepentimiento, no de emociones o por conveniencia. No tengamos el carácter de los hombres de estos postreros días. Abramos la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 al 5. Caracteres de los hombres en los postreros días. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Que nuestro Santo Señor nos guarde, ¿verdad?, de estos hombres. Y no solamente evitemos estas clases de personas, pero evitemos convertirnos como estos hombres o mujeres que rechazan la verdad de la palabra de Dios, que es la que nos cambia y renueva día a día. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Y cuáles son los frutos que nos otorga Yeshua HaMashiach, nuestro Cristo? Veamos qué dice la palabra del Señor en el mismo libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 22. Pero el fruto de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honrosos y otros para uso viles. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Amigos, hermanos en Cristo, familia, y a todos ustedes, a los que no conozco, pero que escuchan la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor regresa en justicia, cabalgando con la palabra de verdad y fe, y viene para tomar los frutos de nuestro amor hacia Él, el justo, el que vive por siempre. Primera de Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que caminemos con los frutos del Espíritu Santo, que son las virtudes del Espíritu del Señor Jesucristo, que producen nuestro interior y renuevan nuestro corazón. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mas mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Padre, te pido por todos aquellos que no te conocen, que tu gracia se derrame en ellos para que puedan acercar a tu palabra, Padre, a tus enseñanzas. Vivimos una vida pasajera, Padre, por este mundo. Hágase tu santa voluntad, que nuestros corazones rebosen de amor por ti, para que un día podamos estar unidos en el cielo por toda la eternidad. Ayúdanos a santificar tu nombre y que tu reino venga a todos los que reciben tu santa palabra y voluntad. En tu glorioso y poderoso nombre, Jesús, Rey y Señor de nuestras vidas. Amén. Los amo, cuídense mucho. Nuestro próximo encuentro va a ser con la bestia de Apocalipsis capítulo 17. Un beso, cuídense.